Mi novio me puso una trampa para ver si lo engañaba, y su amigo se acostó conmigo. Primero que todo, sé que la arruiné, no solo ahora. Toda la línea de tiempo de nuestra relación tiene grietas que yo ayudé a crear. Así que no estoy aquí tratando de sonar como la víctima o de convertir esto en una historia de redención donde todos me perdonan y mágicamente todo vuelve a ser como antes, porque eso probablemente no va a pasar jamás. Estoy escribiendo esto más para soltarlo, para intentar respirar con este peso en el pecho. Y sí, tal vez, muy en el fondo, estoy esperando que alguien me diga que no soy tan mala como me siento ahora. Así que, sí, le fui infiel una vez antes. Fue estúpido. No significó nada. Le conté todo. En el momento en que la culpa me alcanzó y casi me traga entera. Le supliqué que se quedara, lloré más que nunca en mi vida, y le hice todas las promesas del mundo. Y para mi sorpresa, me perdonó, o bueno, dijo que lo hacía. Nunca volvimos realmente a la normalidad después de eso. Sentía que estábamos intentando, como si ambos estuviéramos lentamente remendando las cosas, pero la vibra cambió. Se puso celoso todo el tiempo. Si salía y regresaba 5 minutos tarde, me cuestionaba. Si veía mi teléfono por mucho tiempo, quería saber con quién hablaba. Nunca lo decía directamente, pero sentía que siempre estaba esperando que volviera a equivocarme. Aún así, pensaba que estábamos sanando, pero a veces, cuando él tomaba, se transformaba. Me decía cosas que ni siquiera quiero repetir. Decía cosas como, ¿cómo se siente ser alguien en quien nadie puede confiar? O, eres como todas las demás. Discutíamos, yo lloraba, y al día siguiente él actuaba como si nada o decía que no lo recordaba. La semana pasada se puso muy mal. Gritó con toda su furia, y luego me echó de su casa en plena noche. Ni siquiera tenía zapatos. Tuve que pedir un Uber descalza, con el rímel corriéndome por la cara como en una escena cliché de película. Pero a la mañana siguiente me llamó. Su voz sonaba cansada, y pude notar que también había estado llorando. Me pidió perdón y dijo que necesitaba una pausa en la relación. No una ruptura. Solo tiempo para pensar. No discutí. Me dije que si le daba espacio, él volvería. Tal vez ese espacio le recordaría por qué seguíamos intentándolo en primer lugar. Pero esa pausa se volvió un infierno. Tomaba todas las noches. Casi no comía. Solo me sentaba, repasando todo en mi cabeza. Nuestros recuerdos, las peleas, el engaño, mis arrepentimientos. Traté de escribirle, llamarlo, nada. Creo que lo llamé más de 100 veces. Silencio absoluto, como si fuera un fantasma. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier grito que me haya lanzado. Finalmente, por desesperación, le escribí a su amigo. Nunca me cayó bien ese tipo. Siempre tenía una vibra de juicio, como si estuviera esperando que me volviera a equivocar. Pero estaba tan preocupada, pensaba que algo le había pasado a mi novio. El amigo finalmente contestó y solo dijo, está bien. Aún necesita espacio. Ok, bien. Pero un par de días después, ese mismo amigo me llamó. Me dijo que estaba preocupado por mí, que sonaba destrozada. Me preguntó si podía pasar por mi casa, hablar un poco. Tal vez ayudarme a explicarle las cosas a mi novio si de verdad quería recuperarlo. Debí decir que no. Viéndolo en retrospectiva, fue demasiado raro, demasiado conveniente, pero me sentía sola. Aislada. Sin esperanza. No tenía a nadie más, así que le dije que sí. Estaba borracha cuando llegó. Ni siquiera lo oculté. Tenía una botella de vino barato en la mano y las lágrimas secas en la cara. Fue extrañamente amable, demasiado amable. Se sentó a mi lado. Me dio todo un discurso sobre cómo entendía a ambos lados, que las relaciones requieren trabajo, y dijo que podía ver que yo aún amaba a mi novio. Me hizo sentir vista por primera vez en días, tal vez incluso semanas. Luego soltó la bomba. Me dijo, con mucha cautela, como si estuviera compartiendo una carga, que mi novio estaba saliendo con alguien más, que hablaba mierda de mí delante de esa chica, que se reía de lo patética que me veía, aferrada a la esperanza, y que nunca planeaba volver conmigo. Que solo quería que sufriera. Te juro que sentí que el mundo se me derrumbaba bajo los pies. Traté de llamarlo de inmediato, pero nada, otra vez bloqueada. Mi mente empezó a caer en picada. ¿Era por eso que necesitaba espacio? ¿Para irse a la cama con otra? Mientras yo me dormía llorando cada noche. No podía dejar de temblar. No podía respirar, y fue ahí cuando su amigo me abrazó. Me acercó diciendo que yo merecía algo mejor,
que era hermosa y que cualquiera tendría suerte de tenerme. Me secó las lágrimas, me sostuvo la cara entre las manos y me dijo que era demasiado atractiva para llorar así. Lo aparté. Al principio lo hice. Le dije que se detuviera, que no era así, pero no se detuvo. Siguió tocándome, susurrándome al oído, acercándome a su regazo. No sé cómo explicar lo que pasó después sin sonar como un monstruo. Lo dejé pasar. Ojalá pudiera culparlo todo al alcohol, al dolor, a la traición, al vacío, pero lo dejé pasar. Hubo un segundo en que mi cerebro gritó, no, pero mi cuerpo no se movió. Tal vez quería venganza. Tal vez quería sentirme deseada después de haber sido descartada como basura. Tal vez solo quería sentir algo. Se acostó conmigo y se fue como a las 3 de la mañana. Al día siguiente desperté con un mensaje de mi novio. Me llamó de todo. Me dijo que sabía todo, que era una prueba, que su amigo lo estaba ayudando a ver si yo lo engañaría otra vez, y fallé miserablemente. Me dijo que nunca lo volviera a contactar, que si me acercaba a su casa, me golpearía. Luego me bloqueó por todas partes. Y el amigo me mandó un último mensaje, eres repugnante. Y me bloqueó también. Quería vomitar. Quería gritar. Quería desaparecer. Fue una prueba, una maldita prueba, y fallé. Pero eso ni siquiera fue lo que más me rompió. Lo que más me rompió fue saber que, fuera lo que fuera esta prueba, nunca tuve una oportunidad real porque no me estaban probando. Me tendieron una trampa, me empujaron al borde, y luego me empujaron al vacío. Y yo lo permití. No dejaba de preguntarme por qué. ¿Por qué haría él eso? ¿Por qué su amigo diría todas esas cosas? ¿Por qué se acostaría conmigo si todo esto era una jodida prueba de lealtad? No podía entenderlo. Si realmente era una prueba, ¿por qué su amigo diría que estaba saliendo con otra? ¿Por qué me diría que mi novio se burlaba de mí, que me despreciaba y arrastraba mi nombre por el suelo? Si solo quería ver si lo engañaría otra vez, ¿no bastaba con coquetearme? ¿Por qué acostarse conmigo? ¿Por qué mentirme? ¿Por qué echarle gasolina a una chica que ya se estaba ahogando en sus propias lágrimas? A menos que no lo planearan juntos. Y eso es lo que no puedo dejar de pensar. No creo que estuvieran en la misma página, porque si mi novio solo quería probarme, entonces su amigo se desvió totalmente del guión. No solo me tentó, me explotó. Vio a una chica borracha, con el corazón roto, y pensó, esta es mi oportunidad. No dejo de repasar esa noche, cómo lloré, cómo él me consoló, cómo se acercó cuando yo no estaba lista, cómo le dije que no al principio, cómo lo empujé, pero no se detuvo. Siguió insistiendo, susurrando, tocándome. Ojalá pudiera decir que grité o que lo saqué a empujones, pero no lo hice. Y eso me hace odiarme más que nada. Aunque me sentí manipulada, engañada, rota, no dije nada. Lo dejé quedarse. ¿Eso lo hace consensuado? Ya ni siquiera sé. Tal vez técnicamente sí. Pero en mi corazón, sentí que él hurgó en mi herida más profunda y se metió por ahí. Y ahora nada de eso importa porque mi novio se fue y me odia. No está solo enojado, no solo dolido. Me desprecia. Sus palabras no estaban confundidas ni eran contradictorias. Eran pura furia. No hubo un ¿por qué hiciste esto? Ni un ¿qué pasó? Solo un juicio final, basura. No merezco un cierre. No merezco una voz. Fin de la historia. Y tal vez tiene razón. Tal vez, después de todo lo que hice, desde la primera vez que lo engañé, por todas las formas en que lo decepcioné, tal vez me lo merezco. Tal vez esto es karma. Pero te juro que nunca lo habría hecho si no me hubieran metido esas mentiras en la cabeza. Si no me hubieran hecho creer que ya me había superado. Si no me hubieran hecho pensar que ya no significaba nada para él. Eso es lo que sigue clavándose en mi estómago. Porque él seguía mirando. Seguía pendiente. Seguía enojado. Lo que significa que alguna parte de él aún se preocupaba. Y si se preocupaba, tal vez no se había ido. Tal vez no era verdad. Tal vez me engañaron, y ahora nunca lo sabré. Creo que lo que más duele es saber que nunca voy a poder explicarle. Nunca voy a poder decirle que no fue planeado, que no es que estuviera esperando una oportunidad para traicionarlo otra vez. Que de verdad quería arreglar las cosas. De verdad lo quería. Esa noche, antes de que pasara todo, todavía me aferraba estúpidamente a la esperanza. Quería que volviéramos. Quería que funcionara. Y ahora estoy sentada en este jodido departamentito que se siente como una prisión.
Ya no tengo amigos. Los perdí a todos porque hice que él fuera mi mundo entero. Y ahora ese mundo me escupió y me cerró la puerta en la cara. He intentado escribirle un mensaje como 10 veces, solo para explicarle, no para rogarle que vuelva. Esta vez no. Ya aprendí. Solo quiero que sepa que no fue blanco o negro, que su amigo tenía sus propios motivos retorcidos, que no fui la única que cruzó una línea, pero no lo envió porque me bloqueó, porque me dijo que no me acercara, porque dijo que si aparecía, me golpearía, y aunque no lo haya dicho en serio, ese mensaje fue claro. Estoy muerta para él. Así que me quedo aquí atrapada en este ciclo, enojada, triste, culpable, sola. A veces grito en la almohada hasta que me arde la garganta. Otras veces solo me quedo quieta por horas, tratando de recordar cómo se sentía ser amada. Y entonces la vergüenza vuelve, susurrando, ya no mereces sentir eso. Y tal vez no. Ya ni siquiera sé si estoy escribiendo esto para pedir consejo o solo para sobrevivir la noche. He pensado en aparecer en su casa una última vez solo para mirarlo a los ojos y decirle, nunca tuve una oportunidad. Pero luego pienso, ¿y si sí me golpea? ¿Y si lo único que siente ahora es odio? ¿Lo culparía? Honestamente, no. Aunque quiera gritar que no fue justo, también sé que lo permití. Me dejé hundir en la mentira. Caí en las manos equivocadas. Y aunque alguien me haya empujado al borde, fui yo quien dio el paso final. Aún así, si estás leyendo esto, si por alguna razón algún día ves esto, solo quiero que sepas que estaba rota. Tenía miedo. Estaba de luto por nosotros, y aún lo estoy. Pero nunca dejé de amarte. Ni siquiera ahora. Mi novia dijo que fantasea con acostarse con mi hermano. Mi novia y yo llevamos casi 2 años juntos. Ella ha sido la única chica con la que he salido y la amo muchísimo, pero a veces puede ser realmente insensible y empiezo a pensar que esta vez no voy a poder superarlo. Así que esto fue lo que pasó. Estábamos acostados en la cama hablando de fantasías y cosas así, y ella empezó a contarme que siempre ha tenido esta fantasía de ser dominada por un tipo musculoso y alto. Al principio no me molestó. Me reí y le dije, lo siento, no puedo ayudarte con eso a menos que me des unos años para meterme al gimnasio y ver si lo logro. No me importó porque era solo una fantasía. Y no es como si yo no tuviera ninguna. Pero entonces me dice, tú nunca podrías ser eso. Estoy hablando de alguien como tu hermano. Mi hermano mide como 1.95, fue jugador de fútbol americano, línea defensiva. ¿Cuándo dijo eso? Le pregunté, ¿perdón? ¿Qué se supone que significa eso? Ella respondió, oh, no. Me refería solo al tipo de cuerpo. Ese es el tipo de cuerpo que me atrae. Le dije, ¿estás diciendo que te atrae físicamente mi hermano más que yo? Y ella dice, bueno, sí. Pero solo en lo físico. No puedes enojarte conmigo por tener un tipo. Obviamente, me encabroné cuando escuché eso, pero no quise verme como un celoso, así que terminé la conversación. Y aclaro, no soy bajo. Mido 1.85 y si bien no soy musculoso, tampoco soy flaco. Ahora mi mejor amigo dice que eso fue una falta de respeto y que debería terminar con ella. La verdad, mi autoestima se ha ido al piso. ¿Esto es realmente una razón válida para terminar con alguien? ¿Debería hablarlo con ella otra vez y decirle lo mal que me hizo sentir? ¿O solo dejarlo pasar? Edito. Oigan, todavía no he leído todos los comentarios porque son un montón, pero siento que tengo que aclarar esto. Como mencioné antes, no tengo problema con que a ella le atraiga otro tipo de cuerpo. A mí también me atrae un tipo de cuerpo distinto al de ella. Y tampoco me molesta que su fantasía sea ser dominada por ese tipo de físico. Yo también tengo mis fantasías. Mi problema es que dijo que es mi hermano. Eso fue lo que me afectó. Edición 2. Después de leer más comentarios, mucha gente cree que esto terminará con ella engañándome con él. La verdad, no lo creo. Ella odia a los infieles, y aunque quisiera hacerlo, no hay manera en el infierno de que mi hermano lo hiciera. Actualización. Hola a todos. Resulta que tal vez estaba exagerando un poco. Ayer me senté con ella y empecé a contarle lo incómodo que me había hecho sentir lo que dijo. Le expliqué que me dolió porque ella sabe lo competitivos que somos mi hermano y yo. Y si soy honesto,
En ese momento estaba completamente preparado para terminar con ella si no entendía por qué me había afectado, especialmente porque casi todos los comentarios en mi primer post decían que era una falta de respeto. Pero ella dijo que no se dio cuenta de lo jodido que había sido su comentario hasta después de decirlo. Juró que nunca había pensado en él de esa forma, que solo estaba pensando en un tipo de cuerpo al azar mientras hablábamos de fantasías. También dijo que no había otro chico con el que quisiera estar ni física ni románticamente. Se veía genuinamente arrepentida por todo, y hasta me dijo que si yo hubiera dicho lo mismo sobre una de sus amigas, eso la habría destruido. Y no paraba de pedirme perdón, diciéndose estúpida y preguntando si estaba enojado con ella. Así que le dije que olvidara el tema, que sé que a veces no piensa antes de hablar y que me alegra saber que no lo dijo con malas intenciones. Todo salió bien al final, y decidí que voy a tratar de ser menos inseguro de ahora en adelante, y también voy a intentar no reaccionar de forma exagerada ante cosas como esa. Gracias a todos los que me dieron consejos, especialmente al comentario top del post anterior. Gracias por los consejos útiles. Edito. Leí algunos comentarios y, para todos los que piensan que está mintiendo y que eventualmente me va a engañar, les digo esto. Sé con certeza que me estaba diciendo la verdad. Puedo notar cuando miente. Nos conocemos desde hace tiempo y no es buena mintiendo. Y puedo decir con total seguridad que jamás me sería infiel. Simplemente no es ese tipo de persona. Actualización 2. Así que después de que hicimos las paces hace una semana, todo volvió más o menos a la normalidad, hasta que tuvimos una pelea por mi compañera de trabajo, que me escribió a las 4 de la mañana. Era sobre cosas de trabajo. Yo soy nuevo ahí, así que le había pedido ayuda. Ella se enojó muchísimo por alguna razón, incluso después de que le mostré los mensajes y estaba claro que no había nada raro. Se molestó, empezó a gritarme y me dijo que yo estaba siendo sospechoso por no poner límites con mi amiguita. Y cuando le dije que estaba exagerando, ella me lanzó. No actúes como si tú no te volviste loco cuando dije que quería follar con tu hermano. Tardé como un minuto en procesar lo que acababa de decir. Me quedé en shock. No estoy orgulloso de esto, pero me enojé muchísimo también y empezamos a decirnos cosas horribles el uno al otro. Sí, básicamente se terminó todo. Eso fue hace 5 días. Al principio, estaba tan enojado que me alegré de que se hubiera ido. Pero ahora me está cayendo el 20 de que esto de verdad terminó. Es difícil de creer, porque siempre pensé que íbamos a terminar juntos. Nunca me imaginé con otra persona. Así que sí, aunque me dijo cosas horribles y me hizo enojar como nunca, yo aún quería estar con ella. Realmente pensé en arreglar las cosas. Hasta ayer. Una ex de mi hermano, es amiga de una amiga mía, me contó que una vez notó que mi novia se le insinuó a mi hermano en una fiesta, el año pasado. Ahora, siendo sincero, esa ex no es muy confiable. Tiene fama de inventar cosas. Cuando le pregunté a Jonathan, mi hermano, me dijo que eso nunca pasó. Y sé que no me mentiría. Así que, o está mintiendo ella, o él simplemente no lo notó. Si como sea, me hizo darme cuenta de que nunca voy a poder sacarme esto de la cabeza. Y tal vez si es un problema mío, no lo sé, pero su actitud no ayudó en nada. Así que sí. Aunque duela, la bloqueé, borré todas las fotos y todo eso. Y estoy listo para seguir adelante. La vida está un poco rara ahora, pero acabo de conseguir empleo, mi primer trabajo de verdad, y estoy emocionado por eso. Voy a estar bien. Otra vez, gracias a todos por los consejos. Corté el financiamiento universitario de mi hija por salir con un influencer de derecha. Solo soy una mujer de mediana edad, una madre que siempre trató de criar a sus hijos para que fueran amables, considerados y con conciencia crítica del mundo que los rodea. No somos personas perfectas, Dios sabe que nadie lo es, pero siempre hemos valorado la compasión, la verdad y la comunidad. Así que estar sentada aquí, completamente cortada de mi hija, preguntándome qué versión de ella sigue existiendo dentro de esa extraña en la que se ha convertido, es insoportable. Mi hija, la llamaremos Esmeralda para esta publicación, tiene 19 años. Está en segundo año en una universidad decente de artes liberales fuera del estado. Es inteligente, empática,
Del tipo de chica que hace 2 años pasaba sus fines de semana dando clases a estudiantes de secundaria de bajos recursos y organizando colectas para personas sin hogar. Solía brillar hablando sobre justicia ambiental, feminismo y reforma penitenciaria. Ahora, apenas la reconozco. Todo empezó de forma bastante inocente. Nos llamó hacia el final de su primer año para decirnos que estaba saliendo con alguien. Por supuesto, nos alegramos por ella, su primera relación seria. Mi esposo y yo hicimos las preguntas típicas: ¿cómo es él? ¿Qué estudia? ¿De dónde es? Ella fue muy vaga, lo cual me pareció extraño. Dijo que él no estaba en la universidad, que estaba haciendo lo suyo. Esa frase, haciendo lo suyo, resultó significar que estaba construyendo una audiencia en Internet promoviendo basura. Hice lo que cualquier madre preocupada, léase, entrometida, haría. Lo busqué en Google. Encontré su Twitter de inmediato. Ojalá pudiera desverlo. Tenía uno de esos perfiles llenos de videos tipo, te atrapé, burlándose de estudiantes progresistas, ridiculizando los pronombres y atacando a la mafia woke. Repetía cada punto de Fox News como un loro, del tipo de retórica que no busca diálogo, sino provocar. Tenía bastantes seguidores, cerca de 100.000, y parecía disfrutar provocar indignación para obtener me gusta. Llamé a Esmeralda y le pregunté directamente si estaba al tanto de lo que él publicaba. Me dijo que no le importaba su presencia en línea, que eso no representaba quién era él en persona, y que ella veía a un lado de él que nadie más veía. Quería gritar, pero me lo tragué e intenté mantenerme serena. Le dije que él estaba ganando dinero propagando odio, que eso importaba. Que decía mucho sobre sus valores. Ella resopló al teléfono. Simplemente no lo entiendes. En ese momento, traté de tomar el camino alto. Es legalmente una adulta. Estaba feliz, o al menos eso decía. Pensé que tal vez era solo una fase. Tal vez eventualmente vería quién era él realmente. Me dije a mí misma que tenía que confiar en ella. Pero durante el verano empecé a notar grietas en la versión de Esmeralda que conocíamos. Cuando volvió a casa, estaba distinta. No de forma drástica al principio, pero sí en pequeñas cosas. Las conversaciones que antes fluían de forma natural se volvieron tensas y extrañamente combativas. Mencionábamos la crisis climática y ella se encogía de hombros, diciendo cosas como, bueno, los datos no son tan claros en realidad. Empezó a repetir frases como racismo inverso y censura de la libertad de expresión. Recuerdo una noche que estábamos viendo las noticias y salió una nota sobre derechos trans en las escuelas. Ella bufó. De verdad bufó. Dijo algo como, ¿esto es lo que importa ahora? ¿Los sentimientos por encima de los hechos? Me quedé mirándola. Esmeralda, tú solías ser voluntaria en el centro LGBTQ. Ella se encogió de hombros. Tenía 17. No sabía nada. Miré a mi esposo. Su cara decía exactamente lo que yo sentía. Hicimos preguntas. Intentamos entender. Quería creer que si me acercaba con amor, con paciencia, eventualmente volvería a conectarse con quien era. Pero empeoró. Cuando volvió al campus para su segundo año, sentí que se alejaba aún más. Y entonces llegó el video. Estaba revisando Twitter, irónicamente, tratando de reportar uno de sus tweets más asquerosos, cuando lo vi. Un clip corto, tal vez de 15 segundos. Esmeralda de pie junto a él, riéndose de algo que estaba fuera de cuadro. Él había puesto un texto encima del video burlándose de los activistas climáticos, algo como, otra cultista climática ve la luz, y ahí estaba mi hija, a mitad de una carcajada, asintiendo. Los comentarios debajo eran repugnantes, misóginos, racistas, asquerosos. Un auténtico pozo séptico digital. Y hablaban sobre ella. Mi hija. La animaban como si fuera la nueva novia de derecha del movimiento. Como si fuera su trofeo. Estaba temblando. Le escribí a él directamente. Le pedí, le supliqué que bajara el video. Le dije que no tenía permiso para usarla así. Su única respuesta fue bloquearme en todas las plataformas. Así que llamé a Esmeralda. Atendió, sonando irritada. Le pregunté si había visto el video. Lo había hecho. Le pregunté si estaba de acuerdo con que la usaran de esa manera. Me dijo que no la estaban usando. Que ella respaldaba lo que decía. Le dije que era humillante. Que era peligroso. Que traicionaba todo lo que ella solía defender. Se quedó en silencio un segundo. Luego dijo, con frialdad, tienes que dejar de tratarme como una niña.
Estoy en mi derecho de tener opiniones. Perdí el control. Le dije que tener opiniones era una cosa, pero convertirse en una ficha de propaganda era otra. Y entonces ella lo dijo. Si no puedes respetarme como adulta, tal vez no deberíamos hablar más. No quise decir lo que dije después. De verdad que no. Pero estaba desesperada, enojada y asustada. Entonces, si quieres que te traten como adulta, paga la universidad como adulta. No pienso financiar esto mientras esté siendo usada para difundir odio. Colgó. Lloré durante 3 horas. Le dimos una semana. Pensé que tal vez recapacitaría, que se daría cuenta de lo que ese tipo le estaba haciendo, a ella, a nosotros. No esperaba milagros, pero recé por al menos una conversación, algún tipo de punto medio. En cambio, recibimos un mensaje. Un solo texto, frío. Sin saludo, sin emoción. Encontré una forma de pagar la universidad por mi cuenta. Ya no necesito nada de ustedes. Consideren este el último mensaje que recibirán de mí. No estaré en su boda. No conocerán a sus nietos. Nunca los perdonaré. No me busquen nunca más. Y así, de un momento a otro, se fue. Debí haberlo leído 50 veces ese día. Cada vez dolía más. Más duro. Más definitivo. Lo peor no eran las palabras. Era lo poco de ella que reconocía en ellas. Parecía algo generado por una IA entrenada para redactar mensajes de desheredamiento. Frío. Eficiente. Cruel. Mi esposo no dijo mucho cuando le mostré el mensaje. Se quedó sentado con él un rato largo. Luego se levantó en silencio y salió al patio. Lo observé desde la ventana de la cocina. Se sentó en las escaleras del porche por más de una hora, mirando el atardecer. No lloró. Aún no lo ha hecho. Pero lo conozco lo suficiente para saber que por dentro, se rompió. Ese día, se quebró. Y yo lloré por los dos. Me gustaría decir que me sorprendió que ella encontrara la forma de financiar la universidad, pero la verdad es que no. Siempre ha sido ingeniosa. Probablemente pidió ayuda de emergencia, tal vez consiguió un tercer trabajo. No me sorprendería que su novio la haya ayudado también. Él se beneficia de su imagen ahora. Económicamente, ella va a estar bien. Pero emocionalmente, no lo sé. Han pasado 3 semanas desde la última vez que supimos de ella. Cada día se siente como caminar entre niebla. Todo se siente apagado. Pesado. A veces aún pongo 2 platos en la cena por costumbre. Su habitación está exactamente como la dejó. Es como un museo de alguien que ya no existe. Sigo intentando entender en qué momento salió todo mal. No la criamos en una burbuja política. Fomentábamos preguntas, desacuerdos. Pensé que habíamos modelado compasión, empatía y pensamiento crítico. No gritábamos de política en la mesa, ni les metíamos MSNBC a la fuerza. Solo hablábamos del mundo. De cómo ser buena gente en él. Entonces, ¿cómo terminó así? Algunas amistades me dicen que esto es una fase, que está revelándose. Otras dicen que es un caso claro de lavado de cerebro. Incluso algunos sugieren que no debimos darle el ultimátum, que fuimos demasiado duros, demasiado rápido. He pensado mucho en eso. Y puede que tengan razón. Tal vez presioné demasiado. Pero estaba viendo cómo se convertía en una herramienta del aparato de otra persona. No era solo que estuviera explorando nuevas ideas. Estaba adoptando toda una nueva personalidad. Una que se burlaba de todo lo que antes defendía. No era fruto de reflexión o crecimiento. Era repetir el guión de otro. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Verla lanzarse por un precipicio y quedarme parada sin decir nada, por respeto? Eso no es respeto. Eso es negligencia. Y no podía hacer eso. No podía verla convertirse en una cómplice del odio. Y fingir que todo estaba bien solo porque es adulta. Así que tracé una línea. Y ella la cruzó. Eligió estar con él. Y ahora hay silencio. Pero aún dejó su luz encendida algunas noches. Por si acaso. Mi madre me pidió que no la llamara, mamá, para no arruinar su vida perfecta con sus otros hijos. No crecí con mis padres. Crecí en una casa que nunca se sintió como un hogar, no porque la gente fuera mala, sino porque no era donde yo sentía que pertenecía. Desde los 6 años viví con mi tío y su esposa.
Eran buenas personas, amables, generosas. Querían hijos con todo el corazón, pero no podían tenerlos. Mi tía tenía una condición hormonal que hacía imposible que quedara embarazada. Y entonces, un día, mis padres llegaron a su puerta conmigo, un niño de 6 años confundido, con una mochilita en la mano, y se fueron. Dijeron que no podían cuidar de un niño, que no era el momento adecuado. Yo era muy chico para preguntar qué significaba eso en realidad. Solo recuerdo ver su auto alejarse por la carretera y pensar, van a volver pronto, nadie deja a su hijo para siempre, ¿cierto? Durante los primeros años mi mamá venía a visitarme de vez en cuando. Me traía dulces, a veces un juguete pequeño, y pasábamos tiempo en el parque o en la casa. Siempre me decía cuánto me quería, que esto era temporal, que me extrañaba, que no era culpa mía, y yo le creía. Me aferraba a esas visitas como si fueran prueba de que un día todo volvería a como debía ser. Nunca me sentí no querido en casa de mis tíos. Ellos me dieron todo lo que pudieron, atención, apoyo, cariño. Pero incluso de niño, yo sentía la diferencia. No eran mis papás. No se sentía como mi casa, aunque hicieran lo posible. Era más como estar quedándome en la casa de un pariente por un rato, solo que esa pijamada nunca terminaba. Me dormía cada noche deseando que mi mamá tocara la puerta y dijera que era hora de volver a casa. Pero ese día nunca llegó. Eventualmente, las visitas se detuvieron. Sin explicación. Solo menos llamadas, menos esfuerzo. Yo seguía intentando, mandando mensajes, dibujos, cartas. A veces ella respondía con un «espero que estés bien» o un texto breve, pero era claro que se estaba alejando. Y entonces supe por qué, estaba embarazada. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Fue como si algo que nunca me había atrevido a poner en palabras de pronto se volviera real. Estaba construyendo una nueva vida, una que no me incluía. Nació mi hermano. Y un año después, mi hermana. Por esa misma época, nos mudamos a otra casa, que quedaba más cerca de la de mis padres. Pensé que eso era bueno. Que ahora ella vendría más seguido. Que tal vez querría tenerme cerca otra vez. Y sí vino, pero era diferente. Ya no era la mamá que recordaba de los días en el parque. Venía con mis hermanitos y me presentaba como su primo, no como su hijo. Primo. Pensé que había escuchado mal la primera vez, pero luego lo repitió. Mi hermano corría por ahí llamándome, primo, y ella nunca lo corrigió. También era distante. No fría exactamente, pero sí como si fuera una tía lejana. Una vez le quise dar un abrazo y ella me dio la mano. Y luego me dijo que no le dijera, mamá, porque eso confundía a sus verdaderos hijos. Eso me dolió de una forma que no sé cómo explicar. Yo también era solo un niño. Ella hablaba de lo bien que les iba, del buen trabajo que tenía mi papá, de que estaban estables, que habían regresado de vacaciones, que los niños iban bien en la escuela. Y sonreía. Sonreía como si estuviera orgullosa de esa vida. Y yo pensaba, ¿por qué no soy parte de eso? No lo dije en voz alta, pero quería gritarlo. ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no me trajeron de vuelta cuando todo mejoró? ¿Por qué fui suficiente para que me dieran a luz, pero no para que me criaran? Mis hermanitos eran dulces. Les gustaba jugar conmigo aunque no entendían del todo quién era yo. Cada vez que la llamaban, mamá, sentía que algo se rompía un poco más dentro de mí. Cada foto familiar, cada historia que compartía, era un recordatorio de que tenían una vida, y yo no era parte de ella. No terminó ahí. Vi cuando nació mi segunda hermana. Vi fotos familiares en redes sociales. Vacaciones, cumpleaños, navidades. Todos sonriendo, como la familia feliz perfecta. Y yo siempre afuera, mirando desde la ventana. Mientras tanto, yo pasaba la Navidad con mis tíos viendo otras familias publicar sus pijamas a juego, preguntándome si ellos siquiera recordaban que yo existía. Mis tíos nunca me hicieron sentir como una carga. Nunca. Fueron mi base. Pero no importa cuánto los ame, no borran el hecho de que mis padres me abandonaron. Recuerdo mi graduación como si fuera ayer. Pensé que tal vez, si los invitaba formalmente, vendrían. Que tal vez, por una vez, estarían orgullosos de mí. Les mandé invitación a mi mamá, a mi papá, incluso a mis hermanos, por medio de ella.
No esperaba que vinieran todos. Solo quería que al menos uno apareciera. Ninguno lo hizo. Los únicos en el público fueron mis tíos, aplaudiendo fuerte cuando dijeron mi nombre. Y yo sonreí por ellos. Pero algo dentro de mí se apagó ese día. Después de la graduación, dejé de invitarlos. No mandé más mensajes. No más tarjetas de Navidad. Me cansé de ser el único que seguía tocando una puerta donde ya no había nadie del otro lado. Pero nunca dejé de querer hacerlo. Nunca dejé de esperar algo. Un mensaje. Una disculpa. Una señal de que todavía me veían. A veces me encuentro revisando chats viejos, releyendo las pocas respuestas que me mandó cuando todavía creía que teníamos una oportunidad. Son frías. Cortas. Pero es lo único que tengo. Nunca borré su número. Me lo sé de memoria. Es algo extraño estar rodeado de gente que te ama, pero sentir que no fuiste amado por quienes debían ser los primeros en amarte. Mis tíos fueron todo para mí. Les debo más de lo que puedo expresar. Siempre estuvieron ahí. Nunca me hicieron sentir no deseado. Pero la verdad es que ese tipo de amor no borra el dolor del amor que te negaron. Lo pienso más de lo que me gustaría admitir. Puedo estar bien todo el día, trabajando, paseando, riendo con algo en la tele, y de pronto algo me quita el aire, una foto familiar, una mamá abrazando fuerte a su hijo en el parque, un amigo hablando de su infancia, y de pronto soy ese niño de 6 años viendo a su mamá alejarse sin mirar atrás. No me di cuenta de cuánto me marcó ese momento hasta que empecé terapia. Y aún ahora, no sé si me está ayudando. Cada semana me siento ahí intentando entender algo que no tiene sentido. Hablo de ella como si aún fuera parte de mi vida, aunque no lo ha sido en años. Supongo que, en cierta forma torcida, sí lo es. No porque esté, sino por lo profundo que su ausencia se quedó dentro de mí. Nunca se fue. Se hizo casa en mí como un eco constante. Uno que no puedo apagar. Miro a mis hermanos a veces en redes sociales o en fotos donde etiquetan a mi mamá. Se ven felices. Me pregunto si saben que existo. Me pregunto si ella alguna vez les dijo la verdad. Si para ellos soy de verdad solo un primo lejano que apenas recuerdan. Nunca les dijo la verdad. Nunca les dijo, es tu hermano. Nunca explicó. Nunca fui ni siquiera digno de la verdad. ¿Siquiera saben cómo me llamo? Ojalá pudiera odiarla. De verdad. Pero no puedo. Es peor que el odio. Es decepción. Es extrañar a alguien que eligió dejar de ser tu madre. Es llorar a alguien que sigue viva. Es preguntarte qué hay de malo en ti para que tus propios padres no te hayan querido. Sigo entrando a cada relación, ya sea amistad, pareja, lo que sea, esperando a que, tarde o temprano, la otra persona decida que soy demasiado problema. Que también se va a ir. Que un día me voy a despertar y se habrán ido. Como ella. Como él. Porque mi papá también desapareció. Sin siquiera fingir que le importaba. Al menos mi mamá me visitó un par de años. Él ni eso. Creo que no reconocería su voz si me hablara por la calle. Me entregó como si fuera un objeto prestado que ya estorbaba. Y todavía no entiendo qué hice mal. Esa pregunta nunca me deja. Tal vez si hubiera sido más fácil, más callado, si hubiera sacado mejores notas, si hubiera sonreído más en las fotos, tal vez entonces habría sido lo bastante bueno para quedarme. Lo bastante bueno para que me trajeran de vuelta. Pero no lo fui. Y sí, ya sé que la gente dice, no fue tu culpa, era solo un niño. Lo sé. Lógicamente. Pero intenta decirle eso a la versión de mí que vio a su mamá abrazar a otros hijos como si importaran más. Intenta explicarle eso a la parte de mí que todavía se pregunta si alguna vez fui realmente deseado. Todavía sueño con ella. No sueños dramáticos. Sueños normales. Está en la cocina. Yo estoy en la mesa. Ella se ríe de algo que dije. Es cálido. Familiar. Y por unos minutos, al despertar, olvido que no es real. Pero luego me golpea. Ella nunca me preparó el desayuno. Nunca me abrazó cuando volví del colegio. Nunca me dijo, estoy orgullosa de ti. A veces me pregunto qué le diría si pudiera. Si respondiera un mensaje. Si atendiera el teléfono.
Le preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué me diste en adopción? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué finges que no soy tuyo? Sé que nunca tendré esas respuestas. Ella lo dejó claro. Pero las preguntas siguen dentro de mí, dando vueltas, como monedas sueltas en un cajón. Ruido inútil. Pero siempre ahí. Golpeé a mi esposo por creer que me engañaba, y fue todo un montaje de su acosadora. Conocí a mi esposo hace 6 años. Yo trabajaba de noche y terminaba mi carrera. Él tenía 2 trabajos, y aún así siempre llegaba con una sonrisa y la paciencia suficiente para llenar una habitación. Lo amé desde el primer día, cuando me frotó la espalda mientras lloraba porque se me quemó el sándwich y estaba reprobando exámenes. Nos casamos hace 4 años. Ahora tenemos 2 hijas, de 3 y 1 año. Y si me hubieran preguntado hace un mes de que me sentía más orgullosa en la vida, habría dicho, mi matrimonio. Él era mi mejor amigo. Un papá increíble. Trabaja de lunes a viernes en una oficina, y los fines de semana da clases de yoga y meditación en el gimnasio. Eso lo centra. Ayuda a otros también. No es solo un pasatiempo, es parte de quien es, alguien gentil, presente, tranquilo. Todo lo que yo olvidé ser. Todo comenzó hace 2 meses. Una mujer empezó a ir a sus clases. Era llamativa, segura de sí misma, y ruidosa, de esa forma típica de influencer. Él me contó de ella desde el primer día que se le acercó. Me dijo que se habían tomado un par de selfies después de clase, y en la última, ella lo besó en la mejilla. Él le dejó claro que estaba casado y no estaba interesado. Nunca le dio su número. Nunca la siguió en Instagram. Recuerdo que me sentí tan agradecida por su honestidad. Aliviada. Tenía un esposo que frenaba ese tipo de cosas y me lo contaba de inmediato. Pero ella no se detuvo. Encontró mis redes sociales y me mandó solicitud. La rechacé, pero igual vi su perfil. Y ahí vi su nueva foto de perfil, ella y mi esposo, sus labios en su mejilla. Me quedé helada. Me dije que solo era una jugada para llamar la atención. Nada más. Pero el nudo en mi estómago no se iba. Fui a su próxima clase. Observé cómo ella lo miraba. No vi ninguna culpa en su rostro. Solo esa sonrisa altiva. Después de clase, la aparté. Le hablé con calma pero firme, que se alejara de mi esposo y nos dejara en paz. No se disculpó en ese momento. Pero unos días después, cambió la foto de perfil. Pensé que eso significaba que se estaba retirando. Seguí yendo a las clases. Ella también. Después de un par de interacciones incómodas, se disculpó. Dijo que se había pasado, que cruzó límites. Que admiraba nuestra relación. Recuerdo claramente la primera vez que la vi parecer verdaderamente arrepentida. Quise creer que lo decía en serio. Contra el consejo de mi esposo, comencé a hablar con ella. Nos mandábamos mensajes casuales. Ella elogiaba a mis hijas. Se reía con mis publicaciones. Poco a poco, empecé a verla como inofensiva, incluso dulce. Mi esposo me dijo que no confiara en ella. Que no era mi amiga. Fui ingenua. Le respondí que ella se había disculpado. Que creía que lo había entendido. Él no insistió. Nunca lo hacía. Ojalá lo hubiera hecho. El fin de semana pasado, ella me escribió. Dijo que tenía algo muy pesado en la conciencia. Algo que ya no podía seguir ocultando. Y entonces mandó las capturas de pantalla. Eran mensajes entre ella y mi esposo. Oh, eso parecía. Docenas de textos. Él llamándome intensa, diciéndole que estaba cansado de fingir, que se veía increíble. Haciendo planes para ir a su departamento. Bromeando con que yo nunca me enteraría. Sentí que el pecho se me colapsaba. Recuerdo estar parada en la cocina, temblando, con lágrimas bajando por mi cara mientras leía esos mensajes. No podía pensar. Cuando él entró por la puerta esa noche, nuestra hija menor corrió a abrazarlo, emocionada como siempre. Él la levantó en brazos con una sonrisa cansada, que se borró por completo cuando me vio la cara. No me contuve. Le grité. Le empujé el teléfono en la cara. Le grité que era un mentiroso y un infiel. Él se quedó en shock. Realmente parecía no entender qué estaba pasando. Grité, ¿qué carajos es esto? ¿Estuviste hablando con ella a mis espaldas? Él se acercó para tomar el teléfono y yo lo alejé.
Yo no escribí eso, me dijo. Te lo juro por Dios. Es falso. Yo estaba fuera de mí. Le grité que los había borrado, ¿no? Que por eso no estaban en su teléfono. Él, temblando, me juró que nunca hubo mensajes. Que ella me estaba manipulando. Y perdí el control. Agarré lo primero que tenía a mano, una taza pesada de cerámica, y se la lancé. Le dio en la cabeza con un golpe seco y horrible. Ni siquiera gritó. Solo se tambaleó, con la mano en la sien, mirándome como si no entendiera en dónde estaba. Y no paré. Le lancé un cargador, un libro, mi teléfono. Todo lo que encontré. Le grité que se fuera, que era un asco. Él se quedó un momento parado ahí, mirando alrededor, como si ya no reconociera nuestra casa. Después tomó sus llaves y se fue, sin decir una palabra. Esa noche, les dije a las niñas. Papi le hizo daño a mami. No va a volver. Mi hija de 3 años se llenó de lágrimas. Me preguntó si papá era malo. Y yo, rota, le dije que sí. Esa noche, ella lloró hasta quedarse dormida. Yo también. A la mañana siguiente llamé a esa mujer. Le exigí detalles. Fechas. Palabras. Pruebas. Su historia no cuadraba. Dijo que se habían visto una noche en la que él estaba en casa arreglando el lavavajillas. Se trababa al hablar. Y entonces lo entendí. Estaba mintiendo. La presioné. Su voz tembló. Y rompió en llanto. Me confesó que había falsificado todo. Que usó otro teléfono, que clonó los textos, que tomó capturas falsas. Que solo lo quería para ella. Que quería lo que yo tenía. Dijo que no pensó que llegaría tan lejos. Que no creyó que yo destruiría a mi familia por eso. Se me cayó el teléfono. Casi me desmayé. Mi esposo no me engañó. No me mintió. No me traicionó. Y yo lo saqué de su casa. Lo golpeé. Le dije a nuestras hijas que era el malo. Lo llamé una y otra vez hasta que finalmente contestó. Lloré. Le pedí perdón. Le supliqué que volviera a casa. Le dije que estaba equivocada. Que lo sentía de verdad. Él no dijo nada. Solo escuché su respiración al otro lado. No volvió esa noche. Yo me quedé despierta, revisando el teléfono cada 10 minutos, esperando aunque fuera un mensaje, aunque viniera con rabia o insultos. Cualquier cosa. Pero nada. Silencio total. Al día siguiente vino después del trabajo. Usó su llave para entrar. Sin tocar. Sin avisar. Yo estaba en la cocina, intentando recalentar algo, moviéndome en piloto automático. No me sentía conectada a nada. Escuché la puerta abrirse. Se me apretó el pecho. Nuestra hija mayor fue la primera en correr hacia él. Estaba confundida, pero también emocionada. Como si no supiera si debía estar feliz o asustada. Él se agachó, con los brazos abiertos. Y por un segundo pensé que todo estaría bien. Que ella correría a sus brazos como siempre. Pero no lo hizo. Se quedó quieta. Me miró, como buscando permiso. Y luego retrocedió. Me abrazó la pierna como si necesitara protegerme. No lo dejó acercarse. Creo que recordó lo que le dije. Que él nos había hecho daño. Que no volvería. En ese momento yo estaba tan rota por dentro que no me di cuenta del daño que había causado. Pero verla dudar, verla encogerse así, con esa carita triste. Me partió algo que no creo que vuelva a sanar. Él se quedó devastado. Creo que parte de él esperaba que ella lo abrazara como antes. No sé si en ese instante me culpó, pero lo sentí en el aire entre nosotros. Fue al cuarto de la bebé. Ella aún no entiende nada, así que se rió y lo recibió con alegría. Él alzó, la besó en la frente y la abrazó por mucho rato. Como si quisiera retener ese momento. Luego la dejó en la cuna, salió del cuarto y no me dijo nada. Hasta que estaba por salir de la casa. Me preguntó qué le había dicho a nuestra hija. No supe qué responder. Intenté explicarle que pensé que las estaba protegiendo. Que yo no sabía la verdad. Pero él no quería excusas. Solo me miró. Calmo. Pero en sus ojos se notaba que algo había cambiado. No con drama. No con rabia. Solo, como si ya no hubiera vuelta atrás. Me recordó lo que había hecho. Que le lancé cosas.
Que lo golpeé. Que le dije que no volvería a ver a sus hijas. Que creí en otra persona antes que en él. Que ni siquiera le di la oportunidad de explicarse. Y se fue. Esa noche intenté explicarle a nuestra hija que papá no nos hizo daño. Que mamá se equivocó. Le dije lo más suave que pude, pero no sé si lo entendió. Los niños de su edad no procesan como los adultos, pero sienten. Y yo había llenado la casa de miedo y rabia. Eso no se borra fácil. Los días siguientes fueron un borrón. Él empezó a venir regularmente después del trabajo para ver a las niñas. Siempre estaba callado, enfocado en ellas. Las hacía reír otra vez, poco a poco, pero yo podía ver lo reservado que estaba conmigo. Ya no era lo mismo. Era cortés y distante. Ya no había dulzura en su mirada cuando me veía. Le escribí una carta. No se la di. La he leído más de una docena de veces y todavía no decido si debería. Dice todo lo que quiero decirle, lo mucho que lo siento, cuánto me arrepiento de lo que hice, como ahora veo que no solo dudé de él, destruí la base misma de nuestro matrimonio. No confié en la única persona a la que prometí apoyar sin importar qué. Dejé que otra persona me manipulara hasta convertirme en alguien que destruye su propio hogar desde adentro. Empecé terapia. Por ahora, sola. Sé que tengo que enfrentar lo que hice antes de pedirle a él que me mire a la cara otra vez. Necesito entender cómo llegué hasta aquí, cómo permití que las mentiras de una desconocida fueran más convincentes que el carácter del hombre con el que me casé. Ahora le digo a nuestra hija que papá es bueno, que mamá estaba equivocada, que puede amarlo sin miedo, pero ella está confundida. A veces sonríe cuando él entra, otras se esconde detrás de mí. La otra noche me preguntó otra vez si papá sigue siendo malo. Le dije que no, que nunca lo fue, que mamá cometió un error muy grande. No sé si lo entiende, pero voy a seguir intentándolo, para que desaprenda lo que le hice creer. No sé qué va a pasar ahora. Él no ha mencionado el divorcio. Tampoco ha hablado de reconciliación. Solo de las niñas. Solo de los horarios. A veces, cuando entra por la puerta, creo que por un segundo me mira como antes. A veces creo que casi lo hace. Pero nunca dura más de un segundo. Lo extraño. Extraño lo que éramos antes de todo esto. Y sé que fue mi culpa. Dije cosas que no se pueden desdecir. Lo hice sentir inseguro en su propia casa. Volví a nuestra hija en su contra. Aunque no haya sido mi intención, dejé que alguien más metiera una cuña en nuestra familia, y yo misma empuñé el martillo. Ahora lo único que puedo hacer es demostrarle que estoy intentando reparar el daño. No espero que me perdone, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir aunque sea una fracción de lo que teníamos. Que no solo lo amo, sino que ahora creo en él, como debía hacerlo desde el principio. Y tal vez, algún día, él también vuelva a creer en mí. Huí por la ventana tras un ataque de pánico, y mi novio quería que pidiera perdón por eso. Principalmente necesito sacar esto de mi pecho. No voy a mentir, Camilo vive a unos 15 o 20 minutos en auto. Llevamos 5 meses saliendo y antes me encantaba ir a su casa y pasar algunas noches allá. Yo sabía que sus papás eran abusivos, que le gritaban por cualquier cosa, que a veces lo agredían físicamente y le quitaban el teléfono o la computadora. Él va a poder salirse de ahí al final del curso cuando empiece su pasantía. Su plan para el futuro es tener contacto muy limitado o ninguno con su maldita familia. Yo siempre intenté caerle bien a sus papás y lo logré. Siempre fui muy amable y agradable con ellos porque a ellos les encanta aparentar. Y funcionó. Hace como 3 o 4 semanas, estaba quedándome con él un domingo en la noche. No tenía mi carro porque un amigo nos iba a pasar a buscar para ir a la escuela el lunes en la mañana. Los papás habían estado fuera todo el día y regresaron en la noche, bastante borrachos, en realidad. Su hermana menor, de 17 años, se quejó de que habíamos comido demasiada lasaña o algo así. Ok, pelea de hermanos. Los papás reaccionaron de forma exagerada y llamaron a Camilo a la cocina, empezaron a regañarlo y a gritarle. Él me dijo que no me preocupara, que esto era normal para él, que pasaba todo el tiempo, y se fue de la habitación, dejándome sola en su cuarto. Ahí me quedé, sola, en la oscuridad, completamente en pánico. Nada me aterra más que gente gritando. Estaba sola, atrapada, sin salida, porque ni siquiera tenía mi carro. He estado en esta situación antes, y fue igual de horrible. No sé cómo expresar lo aterrada que estaba. Tenía un ataque de pánico horrible, llorando como si mis ojos quisieran salirse de sus órbitas.
Escuché un golpe y gritos más fuertes. Pensé que estaban atacando a Camilo. Entré en pánico total y fui corriendo a la cocina, llorando. Intenté decir algo como, está todo bien aquí, pero lo único que salió fue, ¿qué les pasa?, en una voz quebrada, chillona, patética. Obviamente me arrepiento de haberlo dicho así. Suena como una mala excusa, pero no estaba en control. Lo siguiente que supe fue que el papá de Camilo, un tipo aterrador, estaba a milímetros de mi cara, gritándome con tanta fuerza que me salpicó la cara. Mi instinto fue poner mi brazo para bloquearlo y empujarlo con todas mis fuerzas. Soy frágil. Camilo terminó de sacarlo de encima. Fue un desastre. Todos gritando. Yo tratando de sacar mi teléfono y repitiendo, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi papá. Al final no lo hice. Seguía llorando tan fuerte que me dolía el pecho. Sentía que no podía respirar. Cuando Camilo logró apartar a toda su familia de mí, me llevó afuera con cuidado para tranquilizarme. Fue muy dulce y paciente. Parecía saber exactamente qué hacer, incluyendo sacarme de ahí. Su mamá salió varias veces a la puerta a mirarnos con odio. Camilo le dijo, vete. ¿No ves que ella no está bien? ¿No ves que esto no es normal? Ella no está acostumbrada a esto. Ella quiso discutir, diciendo que yo no debía hablarles así. No sé si esas fueron sus palabras exactas, pero él hizo que se fuera. Me dejó calmarme, dijo que era una reacción normal y no me dejó seguir disculpándome. Me permitió entrar a recoger mis cosas mientras él hablaba con su familia para que yo no tuviera que verlos. Salimos por la ventana para que no intentaran detenernos y fuimos a la casa de su tía. Todos allí fueron muy dulces y acogedores. Toda la familia sabe que su mamá es un monstruo. No los he vuelto a ver y me niego a hacerlo. Camilo me contó que le dijo a su mamá que eso no era normal y ella respondió, ¿de verdad crees que ella es normal con esas asquerosas cicatrices en los brazos? Yo solía autolesionarme, pero ya no lo hago desde hace años. Las cicatrices están muy desvanecidas. Ella es simplemente una mujer repugnante y vil. Solo pensar en hablar con ellos me enferma. Los ignoré la última vez que los vi desde lejos, cuando fui a recoger a Camilo. Estaba muy asustada, incluso dentro de mi carro con seguro, solo por estar 5 minutos frente a esa casa. Sé que no he superado esto. Necesito procesarlo. En realidad, esperaba que escribir esto me ayudara a superar la parálisis mental que tengo y por fin mandarle mensaje a mi terapeuta. Camilo parece entender que no quiero volver a esa casa. Le dije que probablemente no le pediré perdón a sus padres y que no quiero verlos. Al menos por ahora. Simplemente no puedo. Él parece estar empezando a cansarse un poco. Me siento mal de que siempre tenga que venir a mi casa. Ambos vivimos con nuestras familias, aunque trato de hacerlo sentir lo más cómodo posible, y mi familia lo quiere mucho. Hoy me dijo que está un poco frustrado por tener que elegir entre estar en su casa o estar conmigo. Siento que no entiende lo aterrada que estuve. Y no sé cómo explicárselo para que entienda. Tengo esta sensación de que, como él ya está acostumbrado, piensa que yo también debería superarlo en unos días. Es la forma en que actúa a veces, aunque siempre me dice que todo está bien. Pero sé que le molesta. Y no sé qué hacer. Actualización, 14 meses después. Estoy cansada. Tengo TEPT, trastorno de estrés postraumático. Fue una mala relación y lo dejé en mayo. Esto va a ser largo porque necesito escribirlo. Lo que pasó en el post original fue que tenía un novio con una familia físicamente abusiva. Él me insistía en quedarme en su casa todo el tiempo porque yo tenía licencia de conducir y él era demasiado flojo para sacar la suya. Me insistía en que fuera amable con su familia de mierda para que su vida fuera más fácil. Yo lo hacía porque sentía mucha simpatía por su situación. Él sabía sobre mi historial de abuso, sabía lo asustada que estaba de su papá y lo fácilmente que me podía disparar todo. A veces tenía lo que describí como ataques de pánico, pero en realidad eran regresiones emocionales severas por el chi. Esa noche, me insistió en quedarme en su casa sin mi carro porque un amigo iba a pasarnos a buscar al día siguiente para ir a la escuela. No recuerdo por qué no tenía mi auto, perdón. Sus padres regresaron borrachos, comenzaron a gritarle, y cuando escuché lo que sonaba como un golpe, pensé que estaban golpeando a Camilo. Corrí a la cocina porque estaba aterrada por él y reaccioné igual que lo hacía cuando era niña y mis padres le gritaban a mi hermano, gritarles a ellos para redirigir su ira. Eso a veces funcionaba, cambiaban de blanco y se calmaban. Pero en este caso, su papá me gritó en la cara a centímetros, y mi reflejo fue empujarlo con el brazo. Camilo terminó de sacarlo de encima.
Tuvimos que huir por la ventana y refugiarnos en casa de su tía. Él me encontró escribiendo el post. Se burló de los comentarios que decían que él no debía querer que yo regresara a esa casa, y estuvo de acuerdo con los que decían que mi decisión era estúpida, y probablemente lo era. Yo fingí que él rechazaba por completo a sus padres y que era una buena persona. Lo que no dije fue que nunca consiguió un trabajo ese verano, aunque su familia le ofreció varios fáciles. Siempre quería salir a comer comida rápida y me dejaba pagar, y cuando me quejaba me decía que no todos tienen tanto dinero como yo. Yo estaba trabajando en una clínica a pesar de tener un TEPT severo no diagnosticado que me hacía llorar por las mañanas y noches del puro miedo a interactuar con gente. 2 meses después de ese post, se cansó de venir a mi casa y me presionó para disculparme con sus padres. Volví aunque estaba aterrada. Cuando él se quedaba en mi casa, donde mis padres nos dejaban tranquilos, él se quedaba despierto toda la noche jugando Fortnite aunque le pedí que no lo hiciera porque yo no podía dormir. No le importaba que estuviera agotada. Fumaba en el balcón aunque le pedí que no lo hiciera, caminaba haciendo ruido en la noche mientras todos dormían, dormía hasta las 6 de la tarde y yo pasaba el día sola esperando. No respetaba la rutina que había creado para mantenerme mental y físicamente bien. Se enojó la única vez que me autolesioné durante un ataque y me dejó un moretón. Luego le contó a su amiga por Discord lo que hice, y cuando ella dijo que también se autolesionaba, él la consoló con dulzura y la llamó hermosa y especial, algo que nunca hizo conmigo. Yo le compraba sus cigarros, papel y filtros solo para que no se pusiera agresivo. Decía que no podía controlarse si no fumaba. Yo trataba de dejar de fumar, él me ofrecía cigarrillos igual y fumaba a mi lado, sabiendo que me afectaba. Nunca se lavaba los dientes. Cuando se lo pedí se molestó y me ignoró. Fumaba 20 al día. Me recetaron Paxil, no me ayudó y solo me dio efectos secundarios horribles. Cuando lo dejé, tuve síntomas de abstinencia espantosos, descargas eléctricas, sensación de gripe, una tristeza desesperante. Pasé una noche entera llorando y vomitando mientras él jugaba Fortnite sin siquiera apagar la pantalla para que pudiera dormir. Golpeaba las paredes cuando se enojaba. Una vez llegué a su casa para nuestra cita y estaba borracho, tuve que esperar horas hasta que pudiera moverse sin vomitar. Una vez me dijo que vendría a mi casa en la noche, y 5 horas después descubrí que había ido al cine con un amigo sin decirme nada. Cuando me molesté, se rió de mí. Me obligaba a ir a fiestas donde sabía que me asustaba la gente borracha y los gritos. Si me quería ir, se enojaba. Si me quedaba, me ignoraba. Una vez se emborrachó con vodka y comió 5 gomitas de marihuana al mismo tiempo porque era débil, si no lo hacía, y terminé recogiéndolo en pijama mientras él lloraba porque las caras tenían colores. Lo más triste fue que yo me quedé. Que seguí pagando. Que le compré cigarros. Que no lo eché de mi casa. Que lo llevé a todas partes. Que permití que se burlara de mí y jugara con mi salud mental. Volví a su casa abusiva y me hice la simpática. Mucho de esto es culpa mía. Estoy muy enojada con él, pero más conmigo. No puedo creer que eso fue lo que pensé que merecía. En mayo me mudé al Reino Unido desde el sur de Francia para una pasantía. Lo dejé cuando me dijo que yo era una floja de mierda que solo me quejaba y que él sí tenía problemas reales, todo porque yo estaba exhausta y aterrada de salir de casa para comprar comida. Sus problemas eran que iba mal en la escuela y no le importaba, y que tenía apnea del sueño. Llevaba meses rogándole que fuera al médico, nunca fue. Seguía en casa de sus padres, su mamá le planchaba las camisetas, él jugaba videojuegos todo el día, y cuando hablábamos por Discord, se quedaba callado. Sigo en Reino Unido. Hice un par de amigos. Descubrí que tengo TEPT complejo. Ha sido muy duro. Me he sentido muy sola. Me da mucha vergüenza. He estado tratando de entender mi vida y mis relaciones hasta ahora. Necesitaba escribir esto y que alguien lo viera. Ustedes no tienen que quedarse con alguien que los deja llorando por su gato muerto mientras él se queja de la comida de tus padres y te hace pagar una hamburguesa. Gracias al comentarista que en ese post dijo que probablemente tenía TEPT y que debía salir de ese desastre. En ese momento lo ignoramos y lo votamos negativo, pero tenía razón. Gracias.